Imaginemos la escena. Es el pan de cada día en urgencias. Llega un paciente, 50 y tantos años, la familia lo trae porque está confundido, desorientado. Y al explorarlo lo ves, la piel, los ojos, todo amarillo. Y el abdomen muy distendido. Exacto. Algo anda muy mal. Hoy vamos a desentrañar justo ese viaje. Haremos un análisis a fondo del daño hepático crónico con la mira puesta en la cirrosis y sus crisis. Y para eso, pues, vamos a usar una mezcla de guías clínicas europeas y textos médicos clave. La idea es trazar un mapa. Un mapa mental clarísimo para un médico en formación. Queremos conectar el porqué, la fisiopatología, con el qué hacer en el momento crítico. Así es, desde el daño inicial hasta estas complicaciones tan dramáticas que vemos en el hospital. Punto final. Pero, ¿qué le pasa realmente al hígado? ¿Son solo cicatrices? Esa es la pregunta clave. Y no, es mucho más que solo cicatrices. Piensa en el hígado como una ciudad súper organizada, con su arquitectura, sus avenidas, todo en orden. Ok. El daño crónico, por alcohol, por un virus, lo que sea, es como un terremoto constante. El hígado intenta repararse, pero lo hace de forma caótica. Y ahí es donde aparece la cirrosis. Ahí es. La cirrosis se define por dos cosas. Primero, fibrosis difusa. Esas son las cicatrices, sí, pero por todos lados. Como si levantaran muros que bloquean todo. Entiendo. Y segundo, la formación de nódulos de regeneración. Son intentos del hígado por reconstruirse, pero crecen como colonias aisladas, sin conexión. Se destruye por completo la arquitectura normal. Me gusta la analogía. O sea, se pierde el mapa de la ciudad. Y una ciudad así caótica, pues no puede funcionar. Mencionabas que esto lleva a dos problemas centrales, que son la raíz de todo. Exacto. Todo el drama de la cirrosis, todas las complicaciones, nacen de dos grandes problemas. Son los dos pilares de la enfermedad. A ver, exploremos eso. Si tuviéramos que nombrar esos dos pilares, ¿cuáles serían? Sería como si en esa ciudad caótica la fábrica principal cierra. Y al mismo tiempo, todas las autopistas de entrada se bloquean. Es una analogía perfecta. Entonces el primer pilar. El primer pilar es que la fábrica cierra. A eso le llamamos insuficiencia hepatocelular. Las células del hígado, los hepatocitos, ya no pueden hacer su trabajo. Pierden masa funcional. Y en la práctica, ¿cómo vemos esa falla de fábrica? ¿Qué se refleja en los laboratorios? Ved las consecuencias directas. El hígado deja de producir proteínas, así que la albúmina en sangre baja. Y por eso se hinchan. Exacto. Deja de producir factores de coagulación. Entonces el INR se eleva y el paciente sangra fácil. Y no puede procesar la bilirrubina, que es un desecho. Así que se acumula. Y provoca la ictericia, el color amarillo. Justo. La fábrica de producción y limpieza está fuera de servicio. Entendido. ¿Y el segundo pilar? El de las autopistas bloqueadas. Esa es la hipertensión portal. La autopista de entrada al hígado es la vena porta. ¿La que trae toda la sangre del intestino? Esa misma. Pues la fibrosis y los nódulos son como barricadas. Aumentan brutalmente la resistencia. Y la presión dentro de esa vena se dispara. Hay un número para definir eso. Sí, técnicamente es un gradiente de presión venosa hepática mayor a 5 milímetros de mercurio. Y ojo, este es el motor de las complicaciones más espectaculares, la ascitis y las varices que sangran. Perfecto. Con esos dos conceptos, insuficiencia y alta presión, ya tenemos el mapa. Ahora, un paso atrás. ¿Qué lleva al hígado a este punto? ¿Cuáles son las causas más comunes que vemos? Hay tres grandes culpables que vemos todos los días. El primero, un clásico, el consumo crónico de alcohol. Claro. El segundo, las hepatitis virales crónicas, sobre todo hepatitis C y B. Pero fíjate que la que está subiendo como la espuma es la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica. Esa es la que antes llamábamos hígado graso no alcohólico, ¿cierto? La que se asocia con obesidad, diabetes. La misma. Ya no es solo grasita en el hígado. Ahora sabemos que esa grasa inflama, cicatriza y puede llevar a la cirrosis. Es la que vemos diario en la consulta de medicina interna. Ok, si un médico interno evalúa a un paciente, además de la ictericia, ¿qué otros signos físicos, esos estigmas, deberían hacerle sonar las alarmas? Hay que tener el ojo entrenado. En la piel, buscar las arañas vasculares o telangiectasias. Son como puntitos rojos con patitas en el tórax. Ok.
En las manos, el eritema palmar, un enrojecimiento muy característico de las palmas. En hombres, por el desajuste hormonal puede haber ginecomastia, que es el crecimiento de las mamas. Y claro, los signos de descompensación. Por supuesto, el abdomen distendido por la ascitis o las alteraciones del estado mental por la encefalopatía. Aquí es donde se pone crucial. Una cosa es la sospecha y otra tener los datos duros. ¿Qué análisis de sangre y qué estudios de imagen son indispensables? En laboratorio hay 3 pruebas que son el pilar para evaluar la función, es decir, que también trabaja el hígado. El trío de la función hepática. Ándale, son la bilirrubina, el INR y la albúmina. Las otras enzimas, ALT y AST, nos hablan más de inflamación, de daño activo, pero no de la función global. Y en imágenes, me imagino que la ecografía es el primer paso. Siempre. La ecografía abdominal es nuestro caballo de batalla. Es barata, rápida y nos da muchísima información. Nos deja ver si el hígado ya tiene un aspecto enfermo, con bordes irregulares, nodular. Y nos da pistas sobre la hipertensión portal, ¿no? ¿Qué debería buscar un residente en ese reporte? Exacto. La clave es buscar datos indirectos. El más clásico es la esplenomegalia, el vaso grande. Si la tubería principal está atascada, la sangre se regresa y el vaso se congestiona y crece. Es un signo indirecto, pero muy potente. Muy potente. Además, la eco detecta la ascitis, ese líquido, mucho antes de que sea evidente al tocar el abdomen. Bueno, ya entendimos la base, pero el problema explota en crisis. Hablemos de la más común, la que todo interno ve, la ascitis. El paciente que llega hinchado. ¿Cómo se forma todo ese líquido? Es una cascada fascinante, muy contraintuitiva. La hipertensión portal causa una dilatación masiva de las arterias en los intestinos. Ok. El cuerpo interpreta esto como si la presión estuviera bajando, como si faltara volumen. Es una hipovolemia efectiva. Una falsa alarma para el sistema entonces. Exacto. Y en respuesta a esa falsa alarma, los riñones entran en modo de emergencia y activan todos los sistemas para retener sal y agua. El famoso sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ese mero. El resultado es que el cuerpo acumula litros y litros de líquido que, por la alta presión portal, se fugan hacia el abdomen. Eso es la ascitis. Vaya, una respuesta que, intentando ayudar, empeora todo. ¿Y cuál es el mayor peligro de tener ese lago de líquido estancado ahí? El peligro inminente es que se infecte. A eso le llamamos peritonitis bacteriana espontánea, o PBE. Es un caldo de cultivo perfecto para bacterias que vienen del propio intestino. Y es una infección gravísima. Gravísima. Con alta mortalidad si no la tratas a tiempo. Para el médico de guardia, ¿cómo se diagnostica? ¿Qué tiene que hacer sí o sí? Aquí no hay que dudar. Ante la mínima sospecha, o en todo paciente con ascitis que ingresa, hay que hacer una paracentesis diagnóstica. Pinchar el abdomen y sacar una muestra. Así de simple. Se manda a analizar y si el conteo de células muestra más de 250 neutrófilos por milímetro cúbico, es una PBE. Y hay que empezar antibióticos de inmediato. Sin esperar cultivos ni nada. Sin esperar. Una cefalosporina de tercera generación. Ya. Clarísimo. Pasemos a la otra razón por la que llegó nuestro paciente. La confusión. La encefalopatía hepática. Como un problema en el hígado termina afectando al cerebro. Es que el hígado es el gran filtro de la sangre que viene del intestino. Y en el intestino, las bacterias producen constantemente desechos. El más famoso es el amonio, el NH3. Que normalmente el hígado limpia, exacto, lo convierte en urea y se elimina. Pero en la cirrosis pasan dos cosas. El hígado no tiene capacidad para limpiar y por la hipertensión portal, la sangre se desvía por atajos y nunca pasa por el filtro. O sea, la sangre tóxica se salta el filtro y se va directo a la circulación. Precisamente, el amonio y otras toxinas llegan al cerebro y alteran la función de las neuronas. Eso causa desde cambios sutiles de personalidad hasta la confusión profunda y el coma. Si el problema es el exceso de amonio, ¿cómo lo combatimos? El tratamiento es bastante ingenioso y se enfoca en el intestino. Usamos 2 armas. La primera es la lactulosa. Un tipo de azúcar, ¿no? Sí, un azúcar que no se absorbe. Tiene un doble efecto. Acidifica el colon, y ese ambiente ácido atrapa al amonio para que no se absorba. Y además es un laxante para eliminarlo. Y en la práctica, ¿cuál es el objetivo? El arte está en la dosis. El objetivo es lograr 2 o 3 evacuaciones blandas al día. Ni diarrea, ni estreñimiento. ¿Y la segunda arma? La rifaximina. Es un antibiótico que tampoco se absorbe
y que actúa barriendo a las bacterias intestinales que producen el amonio. Se usa sobre todo para prevenir recurrencias. Entendido. Nos queda la complicación más temida, la hemorragia por varices. ¿Por qué se forman y por qué es una emergencia tan grave? Las varices son la consecuencia más directa y pura de la hipertensión portal. Si la autopista principal está bloqueada, el tráfico busca rutas alternas, Tiene sentido. pues la sangre de la vena porta busca esos caminos alternativos para llegar al corazón. Esas rutas son venas en el esófago y el estómago que no están diseñadas para tanta presión. Se dilatan. Se dilatan y se convierten en verdaderas bombas de tiempo, las varices. Sus paredes son frágiles y si la presión sube un poco se rompen. El sangrado es masivo, a alta presión. Es una de las emergencias más letales que existen. Me imagino la escena en urgencias. ¿Cuáles son los pasos críticos e inmediatos que debe seguir el equipo? El manejo en la primera hora salva vidas. Son 4 pilares. Primero, estabilización hemodinámica. Asegurar vía aérea, poner 2 vías intravenosas gruesas y reponer volumen. Pero con cuidado, ¿no? Con mucho cuidado. La transfusión debe ser restrictiva. Queremos mantener la hemoglobina entre 7 y 9. Eso es contraintuitivo. Uno pensaría en reponer toda la sangre que perdió. ¿Por qué no? Porque si transfundes de más, aumentas el volumen y la presión en todo el sistema. Y eso aumenta la presión en las varices. Es como echarle gasolina al fuego. Es un cambio de paradigma fundamental. Vaya. Pilar número 2. Iniciar fármacos vasoactivos de inmediato. Terlipresina o somatostatina. Bajan la presión en la vena porta, ayudan a cerrar la llave del sangrado mientras preparamos la endoscopia. Ok, estabilizar con cuidado y bajar la presión. Tercero, Tercero, y esto nunca se olvida. Profilaxis antibiótica. Siempre ceftriaxona. Las infecciones son un gatillo de sangrado, y a su vez, los que sangran se infectan fácil. Dar antibióticos mejora la supervivencia. ¿Y el cuarto? llamar al especialista para una endoscopia urgente, en las primeras 12 horas. Hay que ir a ligar esas varices con banditas de goma y detener el sangrado en su origen. Hemos cubierto las grandes crisis, pero a largo plazo, ¿qué significa esto? Una vez que el hígado es cirrótico, ¿hay marcha atrás? ¿Hay cura? La cruda realidad es que la cirrosis como tal no es reversible. El único tratamiento curativo para la enfermedad en su etapa final es el trasplante hepático. Y para la mayoría que no son candidatos o están en espera, para la mayoría el manejo se centra en tratar la causa de base, si se puede, y en manejar y prevenir las complicaciones de forma crónica, diuréticos para la citis, lactulosa para la encefalopatía y, muy importante, betabloqueadores para reducir la presión portal y prevenir que las varices sangren. Además de estas complicaciones, ¿hay algún otro riesgo silencioso que deba vigilarse de cerca? Absolutamente. Un punto que no se puede olvidar es que el hígado cirrótico es un terreno fértil para el cáncer. Estos pacientes tienen un riesgo muy elevado de desarrollar carcinoma hepatocelular. Cáncer de hígado. Exacto. Por eso es obligatorio que entren en un programa de vigilancia. La recomendación estándar es una ecografía abdominal cada 6 meses, por el resto de su vida. Para detectar un tumor cuando es pequeño y tratable. Justo para eso, pues hemos recorrido todo el camino. Empezamos con un paciente en urgencias y desarmamos el porqué. Vimos cómo esa arquitectura destruida lleva a 2 problemas centrales: la falla de la fábrica y el bloqueo de la autopista. La insuficiencia y la hipertensión portal, que lo explican absolutamente todo. Y delineamos los puntos de acción críticos: una paracentesis a tiempo, los pilares para la encefalopatía y los 4 pasos innegociables en la hemorragia. Es un manejo sindromático, sí, pero que se basa en entender profundamente esa fisiopatología. Para terminar, y pensando un poco más allá, ¿hacia dónde va el futuro en este campo? Pues fíjate, hemos hablado mucho de cómo las bacterias del intestino y la inflamación que generan son clave en la descompensación. Esta conexión, el eje intestino-hígado, es uno de los campos más activos de investigación. Interesante. Y esto nos deja una pregunta para reflexionar. ¿Podrían las terapias del futuro ir más allá de solo manejar las consecuencias y, en cambio, centrarse en modular el microbioma intestinal, en reparar la barrera del intestino para prevenir que la cirrosis se descompense? Quizás la clave para controlar el caos en la ciudad hepática se encuentre en realidad en su principal vecino,
el intestino.